la judeidad, básicamente en la cuestión del mesianismo. El mesianismo de pronto es retomado de diferentes modos en estrategia de sobrevivencia judía, particularmente en el hasidicismo. La idea de hacer básicamente, aparece un supuesto mesías falso, Sabetai Sibe. La gente se vuelca detrás de una manera los judíos, de una manera impresionante, esperando que nuevamente se genere Jerusalén, con la tierra prometida. Después resulta que este mesías, que había convocado a tantas personas, se retracta y se vuelve a quitar, así tal cual, frente a una amenaza de muerte. Entonces estas comunidades se dirigen a Polonia y ahí se dedican a desarrollar sus vidas comunitarias. Y en relación particularmente con el Mesías, decían pues que el Mesías no iba a llegar, lo que más bien está ahí, hay varios puntos, uno de ellos decía, al zapatero dile que haga los zapatos como si el Mesías se los fuera a poner, al carpintero pídele que haga una mesa como si de ella se fuera a sentar el Mesías. Y por último, en un intento que escribe Benjamin sobre Kafka, hace alusión a estos cuentos, y particularmente pues dice, ¿no?, que Kafka se podrían entender como sus textos a partir de estos pensamientos. Y particularmente Kafka en sus diarios dice una expresión respecto al Mesías. Dice, el Mesías llegará el último día, cuando ya no sea necesario. Entonces creo que sería posible también identificar en Benjamin más que una lectura únicamente religiosa, quizá una lectura de la judeidad en estos sentidos culturales que también existen dentro de los judíos, porque los judíos únicamente se definen por la creencia religiosa, sino por elementos culturales o de resistencia como este que estoy mencionando. Aquí el compañero Toño, una joven promesa de la facultad. Bueno, yo quiero ser breve, nada más en cuanto a eso que se ha mencionado, a mí me surge la duda, y es de si existe una conexión entre la tesis 1 de la historia de Walter Benjamin y la teoría de estos Barroso de Bolívar y Ciudades. Otra pregunta, mi compañero de rojo, ¿cuál es su nombre? Se la damos primero al compañero. Decía, hacer una pregunta y contar brevemente una experiencia que influyó mucho, digamos, en mi evolución teórica. La pregunta es, bueno, cuando yo tenía la edad de la mayoría de los aquí presentes, me dijeron, no, me convencieron, o me querían convencer de que, digamos, el marxismo-leninismo es la teoría de la revolución. Y después, y ahora me pregunto, bueno, ¿no sería milagroso, digamos, que hubiera una teoría perfecta, acabada, digamos, de la revolución, digamos, ahí disponible para quien quisiera usarla? Sería realmente muy bonito, pero me parece un poco irrealista. Segundo, les cuento un poco la experiencia. En marzo de 1976, yo estaba en Alemania. Y leí, muy pocos de ustedes deben de saber de la existencia de un librito que se llama Límites del Crecimiento, que en ese momento tuvo mucho impacto, digamos, y que en general fue muy mal recibido por los marxistas, con una excepción, Wolfgang Harry, filósofo alemán de Alemania, Wolfgang Harry, sí, filósofo alemán de la República Democrática Alemana, marginado de su partido, y que publica una entrevista
que a quien le publican una entrevista en el periódico germano occidental Die Zeit. Lo leí 2 o 3 veces y debe ser de los textos políticos teóricos que más me han impactado en mi vida. Porque Harris fue el único, que yo sepa, creo que el único, digamos, marxista que se pronunció a favor de las tesis de límites del crecimiento en contra de la mayoría. Entonces, mi primera impresión fue que se trataba de un estalinista de 7 suelas, digamos, que tomaba algún matiz, llamémoslo verde o ecologista. Pero después me di cuenta que había algo muy importante ahí, que era, digamos, un primer intento de cuestionamiento, de profundización en la problemática de qué son las fuerzas productivas, de hacer una crítica, digamos, un intento de ver dentro de esa caja negra, digamos, dentro de esa caja negra que era para la teoría marxista, digamos, las fuerzas productivas. Y eso me convenció de que efectivamente el materialismo histórico necesitaba una reconstrucción radical. ¿Cuál es la moraleja de toda esta historia? De que desde distintos ángulos, puesto que Harris, digamos, nunca habló de religión, de cristianismo, de teología de la liberación, pero desde distintos ángulos se percibía la necesidad de una reestructuración radical del materialismo histórico. Gracias. Bueno, lamentablemente ya no vamos a poder abrir más preguntas. La mesa particularmente tiene una para Michael Lowy y es... Bueno, digo la pregunta y dejamos al compañero que ya estaba en la lista. Sí, porque si no va a ser una cadena. Bueno, ¿cuál es la consecuencia más importante de la obra de Benjamin y de Bolívar para la lucha de clases en el siglo XXI? A mí me parece que la concepción de la teología en el pensamiento de Walter Benjamin no es una cuestión meramente simbólica, sino central, como lo plantea el mismo Bolívar Echeverría en su introducción a la traducción que hizo de las tesis de la historia. Y aquí traigo yo a colación una experiencia que tuve con él, encontrándonos en Viena con motivo del encuentro internacional de filósofos árabes, europeos y latinoamericanos. Discutimos sobre la cuestión de las tesis de la historia. Y aquí yo conecto esto con un planteamiento que tiene él sobre la cuestión de la religión y la teología. Él tiene un texto que casi no se conoce, que es una reflexión en torno al Inca Nopobo, el texto indígena del siglo XVI que narra las apariciones de Tonantzin Guadalupe o la Guadalupana, donde él, me parece a mí, hace una especie de relectura de la relación y la importancia que tiene el materialismo histórico y la importancia de la teología. En ese sentido, yo disiento de que el planteamiento o la interpretación que se hace, en este caso de Lowy, en relación a la lectura que hace de Bolívar Echeverría, donde la teología juega un papel fundamental. No es un elemento secundario, no es un elemento simbólico, sino un elemento fundamental tanto en el pensamiento de Walter Benjamin como, me parece a mí, a partir de este texto sobre el Inca Nopobo, en el mismo Bolívar Echeverría. Los invito a que lo lean, está en la página de Bolívar Echeverría. Una interpretación sobre el Inca Nopobo. Gracias.